quien hace la historia sobre esos hechos son los propios seres humanos a través de categorías o conceptos, usando dispositivos teóricos y metodológicos. Es decir, el evento en sí mismo no es historia, dicen, ¿no? El evento en sí mismo no es más que el suceso natural humano común, pero que en sí mismo no debe ser considerado un fenómeno factible historizar. Por lo tanto, la historia, ¿no?, es una invención de un conjunto de, ¿no?, individuos o colectivos que traman teórica y metodológicamente una segmentación de esta y la interpretan. Esta interpretación, por supuesto, puede basarse en unos hechos, ¿no?, verificables, ¿no?, a través de las fuentes, por ejemplo, pero que tendrían de por sí elemento de ser narrados, una narratividad que llaman, ¿no? Es decir, se construye, ¿ya? La forma como uno se aproxima a los eventos, en realidad, según esta posición, es un tejido. Es decir, uno teje, uno maniobra para segmentar, para elegir cuál de los eventos va a contar, qué metodología vas a aplicar para contar, y de eso suponer hasta una moraleja, ¿no?, una suerte de gran mensaje a la humanidad, de la cual debemos aprender. Por lo tanto, hay una vocación también de tono moral, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de la historia de la filosofía en América Latina, uno tiene que también entender que hay un debate detrás, ¿no? Hay un debate sobre la propia aceptación de aquello que sea historiable. Y hablamos también que eso historiable tiene puntos de inicio, o sea, tiene una genealogía, ¿ya? Este punto de inicio lo mencionamos en la clase pasada, hay tres grandes bloques, y hemos contado, por ejemplo, que en el caso de Bilbao se traza un punto de partida desde los horizontes republicanistas, emancipatorios, política e intelectualmente, y plantean una agenda. Resultado de eso es que se atribuye el origen de la palabra y el significado de América Latina a una disputa respecto a lo que pareciera ser de expansión de Occidente, en la que bajo un contrapeso geopolítico como consecuencia es factible, ¿no?, homogenizar, unir, buscar puntos comunes en todo caso, de una América que va a enfrentarse a la América anglosajona. En este sentido, nosotros cuando hacemos el ejercicio de la historia de la filosofía, nos debería llevar a meditar, a cavilar sobre que efectivamente, entonces debemos preguntarnos qué tipo de hechos son los que han sido seleccionados para contarla. ¿Qué tipo de supuestas interpretaciones de esos hechos son incorporados para la ordenación y la jerarquización? ¿Qué tipos de hechos son seleccionados? ¿Qué tipo de explicaciones de los hechos son considerados para contar esta historia? Es decir, hay un grado de muy fuerte, una dimensión de selectividad. Se selecciona. Y hablamos además sobre el locus, es decir, desde dónde, desde qué horizonte cultural se hace esta historia. Si ustedes hacen la aventura básica, ¿no?, de rastrear la historia de la filosofía europea, no es lo mismo contarla desde Francia, o contarla desde Alemania, o contarla desde Inglaterra. Por supuesto, España e Italia, si lo quieren incorporar. No es lo mismo. Europa no es
algo homogéneo, incluso en su narratividad como cultura en la que los dispositivos ligados a hablar, narrar, escribir, lo que sea, sobre su historia de las ideas, ¿no? Tenga un solo punto estándar. Y a eso hay que además sumarle que lo que vamos conociendo con el tiempo no necesariamente coincide con lo que en ese momento era aceptado como relevante. Les voy a poner algunos ejemplos. Ustedes han leído, ¿no?, a Michel Foucault, ¿no? Han leído a Derrida, a Deleuze, ¿no? ¿No? Saben quiénes son. Imagínense Francia, años 60. ¿No? Estos filósofos, ¿no?, que han tenido mucho impacto a propósito, no solamente en filosofía, sino en otras áreas, ¿no? Estos filósofos eran marginales, eran aborrecidos por la academia, eran excluidos. O sea, el modelo académico francés no permitía, no incorporó tanto el modelo universitario como lo de los college, ¿no? O sea, de los colegios, ¿no? Lo que ellos llaman las escuelas, ¿no? Las altas escuelas de estudio, ¿no? No aceptaban a que esta comunidad periférica naciente diera, por ejemplo, cátedras en sus grandes universidades. En pocas palabras, si tú querías estudiar a estos señores que estaban iniciándose o algo que cuestionara, digamos, el canon, en los años 60, 70, 80 incluso, ¿no? Y ibas a las grandes y tradicionales escuelas francesas, universidades como la Sorbona, no ibas a tener idea. Era un pensamiento marginal. ¿Bien? Uno de los resultados de lo que se denomina Mayo 68 fue el cuestionamiento justamente a modelos que ellos denominaban del anciano régimen, es decir, el antiguo modelo, el antiguo régimen, ¿no?, académico. Y universidades como París 8, ¿no?, universidades como Nanterre, por ejemplo, ¿no?, aparecieron como consecuencia para romper el equilibrio y el dominio y la hegemonía de las grandes universidades y las grandes escuelas francesas, que tenían un tipo de corriente de pensamiento dominante, ¿no? No iban a dejar, evidentemente, que los agentes de una nueva conformación e interpretación de los fenómenos, ¿no?, se incorporaran a la vida académica. Hubo un rompimiento y apareció esas universidades, donde enseñó Derrida, Foucault, Deleuze, Lacan incluso, y así todos los posmodernos franceses, que vaya a denominarse después la French Theory, en Francia eran marginados por mucho tiempo. Entonces decidieron un poco hacer de evangelización por el mundo. En el caso de Michel Foucault, por ejemplo, se fue a Estados Unidos, pero no fue acogido por los departamentos de filosofía. Los departamentos de filosofía norteamericanos tienen una hegemonía, una línea muy hegemónica y muy fuerte y muy difícil de romper, que es la corriente pragmatista y la corriente analítica, muy de herencia de lo que son las grandes universidades inglesas, Cambridge, Oxford, etcétera, tienen esa tradición muy fuerte, ¿no?, que además es un debate tradicional respecto al universo llamado continental, francés, alemán, respecto a Inglaterra. Y el éxito de la French Theory fue en los departamentos de las ciencias sociales y los departamentos de literatura en Estados Unidos, ¿no? Es decir, miren cómo una historia muy pequeña, solamente la historia de la filosofía francesa, ¿de acuerdo?,
última, los últimos 50 años, ¿no? En la práctica, ¿no? Los últimos 50 años, recién es que comienza a conocerse más fuera de Francia de la propia Francia. Si ustedes leen las historias de la filosofía francesa de esos años, son filósofos periféricos. Aunque es verdad que la filosofía, los filósofos son agentes culturales muy activos en Francia, ¿no? En Francia, ¿no? Pero si hacemos el mismo ejercicio con el texto que ustedes están revisando ahora de García Calderón, yo le menciono dos autores, Gustave Le Bon y Alfred Fouillet, que ahí está en el texto. ¿Lo leemos actualmente? ¿Lo revisan actualmente? ¿Ustedes saben quiénes son? Más allá de buscar en Google. Difícil, ¿no? Pero eran los filósofos más importantes de fines y comienzos del siglo, o sea, fines del XIX y comienzos del XX. Eran las estrellas filósofas. Pero un siglo después no existen, desaparecieron. Uno debe preguntarse por qué. ¿Por qué la historia entonces tiene estas olas, estas grandes oscilaciones en las que las perspectivas pueden llevar a ciertos autores a cierta cúspide, ¿no? E invisibilizar a otros autores que en un momento eran importantes. Esos son como olas. Los autores que ustedes creen ahora son importantes no lo eran hace unos años. Ni existían en los cánones de manera importante. No estaban siendo contados sus historias. Y a eso hay que sumarle el factor cultural. No es lo mismo, repito, contar desde Francia que contar desde Inglaterra o Alemania, o lo mismo sucede con América Latina. No es lo mismo hacer una filosofía desde América Latina y contar su historia desde aquí, desde este loco, que contarlo desde allá. Y desde dónde marcas otra vez tu arco temporal para contarlo. Hicimos el ejercicio, no es mismo contar desde el siglo XIX, con estas claves republicanas, decimonónicas, que contarlo desde la etapa colonial o anterior a la colonia. Se modifica la historia. Por lo tanto, repito, el factor de la localización cultural. El factor desde qué punto temporal inicia. Porque sobre eso construyes tu estrategia metodológica. ¿Por qué en la filosofía, hasta recién hace unos años, casi no eran incorporadas filósofas? Porque la historia la hacían los hombres, los varones, porque la historia era patriarcal, porque la historia además era muy eurocéntrica. Entonces, también está, o debería ser tomado en cuenta, desde qué componente cultural se narra. No es lo mismo contarla si nosotros fuéramos fundamentalmente mayoría indígena y contar nuestra historia desde ahí, o afroperuana o latinoamericana, o ser letrado. En todos los casos, la lección que nos da es que hay una serie de tejidos, ¿no?, que se van haciendo considerando diversos factores. Entonces, una historia de la filosofía en América Latina involucra preguntarse, en realidad cualquier historia de la filosofía, ¿no?, involucra preguntarse todos esos elementos que estamos nosotros ahora mencionando. Las historias no son inocuas, tienen agendas también, políticas incluso, epistémicas. Imagínense ustedes, si yo les pido a ustedes como ejercicio y como tarea, cuéntenme la historia de la filosofía sanmarquina contemporánea. Piensen en todos sus profesores. ¿A quiénes pondrían? ¿Por qué lo pondrían? Y al poner algunos,
algunos los van a excluir. Y esos que los han excluido, ¿por qué justamente están fuera de esas reglas del juego que ustedes han implementado? Van a colocar en su historia pequeña, en su petite histoire, ¿a quién? A los que han publicado libros, por los grados, por los papers indexados, por etnia, por género. ¿Cómo lo van a hacer? Y desde dónde lo van a contar. Y a eso hay que sumarle algo que no suele decirse, cómo se involucra desde esta supuesta objetividad de los que narran la historia, cuentan la historia, ¿no? También asuntos vinculados a marcas ideológicas, religiosas, hasta personales, ¿no? Cuando está involucrado el tema emotivo para definir contornos históricos. Muchas veces puede parecer, acaso, ¿no? Un ejercicio de justicia e injusticia, de qué perspectiva la ves. Entonces, cuando lean una historia, la filosofía en general, háganse estas preguntas. Y al hacerse estas preguntas, van a poder mostrar las costuras, señalar las costuras de las que está compuesta metodológicamente esta forma de hacer los cortes. Y con eso pasamos al texto de García Calderón. Ustedes imagínense, fines del 19 del Perú, un país abrumado, destruido posguerra del Pacífico, ¿no? Que ha sido ocupado durante 2 años, tanto la capital como ciudades importantes, saqueada, destruida su economía, y que intenta reconstruirse. Y cuando intenta esta reconstrucción, hay aquellas tesis que por supuesto encuentran culpables. ¿Quiénes son los culpables de la derrota? Si uno sigue a González Prada, la clase criolla, el grupo oligárquico, ¿no? El centralismo y la complicidad del clero. González Prada señala claramente quiénes son los responsables. Un grupo que simplemente quería mantener sus privilegios y decían Chile antes que Perú. Y demonizaban a todos los indígenas, etc. ¿no? Parece historia actual en realidad. Buscaban culpables, luego buscaban cómo responder a esto. La otra tesis indigenista sostenía que los responsables efectivamente era la oligarquía, era el centralismo limeño, habría que hacer un país que se refunde en una matriz andina. Esta matriz andina, para ellos, era representado por lo incásico. Habíamos mencionado cómo la idea de esa nostalgia imperial del Tahuantinsuyo creó toda una ruta, un tipo de indigenismo. Y apeló a la figura de el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, habría que también crear un tipo de historia de la filosofía. Para un país con ese nivel de desorganización, de apenas una preocupación por no tener claro su ruta como colectivo, porque había la teoría de lo blanco, lo criollo o lo indígena incásico, ¿no? Era un gran dilema y fuerte tensión. Por eso los primeros años del siglo XX, que lleva desde los novecentistas hasta el grupo del conversatorio universitario, cuando digo conversatorio universitario me refiero a gente como Basada, ¿no? Que se preguntan el periodo es problema posibilidad, por ejemplo, Mariátegui, ¿no? Allá de la Torre, ¿no? Las vanguardias, intentan dar respuestas sobre esta masa conflictiva, tensa, bélica, que es el Perú naciente,
del siglo XX. Son debates sumamente intensos y que originan e inventan parte del siglo XX para un propósito. Y en las ideas, la filosofía, ¿dónde queda ahí? El grupo, ¿no?, de los novecentistas, en la que está García Calderón, está Ventura García Calderón, su hermano, este gran cuentista, ¿no? López Alújar, por ejemplo, también. Pero con ellos los acompaña gente como Javier Prado, ¿no? Gente como Ribagüero. Coinciden con algo. Coinciden que el Perú necesita una refundación, pero esta refundación tiene que darse reconociendo, es verdad, que nuestra composición tiene, ¿no?, un magma indígena, de línea incásica, repito, que es el tipo de indigenismo que venció, ¿no?, inicialmente. No no el indigenismo campesino, no el indigenista que va a surgir después, cuyo padecimiento es tan igual durante el tiempo como un Mitimaya, un Hatunruna, que atribuye a ceremonias como de la Minca, ¿no?, para el tema de compartimiento económico y laboral, por ejemplo, ¿no?, sino de europeo, imperial, de jerarquía, de orejas doradas, ¿no?, de vírgenes del sol. Ese es el que venció, inicialmente, repito. Y ese es el que incorporan los novecentistas para configurar una línea del Perú en la que se acepta efectivamente el pasado incásico, ¿no?, andino, pero en esa clave cusqueña, vencedora, nostálgica de una supuesta sociedad, ¿no?, llena de paz y armonía, destruida, no, ojo, por los españoles, sino incorporada a la gran civilización occidental. Ellos no hablan de conquista, evidentemente, sino de un encuentro, palabra encuentro, de un amigable casi momento histórico. Se reconoce ese pasado desde esa línea, ¿no?, imperial, pero para evitar agotarse ahí el futuro, el porvenir del Perú, ¿no?, y de parte de Sudamérica, porque además se extendía a toda Sudamérica, era aceptar lo occidental, porque era fuente de civilización. Entendido de ese modo, entendido de ese modo, entonces las ideas van a tener que expresar justamente esa tensión, tal como lo que cuenta García Calderón, ¿ya? Entonces, hecho este primer escenario de conversación, vamos a seleccionar al estudiante que nos tiene 5 minutos para contarnos sobre el pequeño texto. A ver, Débora Ospina. Débora. Son las corrientes filosóficas en América Latina. Primero esto, yo soy un poco tarde para hablar, pero yo. Empieza esto. El texto habla sobre. El título lo dice, ¿no? Las corrientes filosóficas en América Latina. Eh, el texto nos dice que inicialmente domina el dogma católico, pero también tuvimos nosotros nuestra Edad Media, ¿no? Que es esto, los 3 siglos de dominación española.
donde predominaba la encina, la Profesor, lúcula, dígame. disculpe, me llamó, disculpe, me llamó, me están diciendo por interno que me llamaron. Había disciplina y lucha, había la colonización, el afán de colonizar. También había una actitud intelectual y moral debido al dogma católico. Y en las universidades estaba predominante el esquema de Duns Scott, por encima del de Tomás de Aquino. Ahora, luego el texto nos cuenta cómo es que se adopta una postura liberal y luego esa postura liberal que promueve la unión entre los países latinoamericanos se va adaptando a las necesidades hasta llegar a un afán de positivismo. Entonces, nos cuenta también que desde la conquista, el pensar en Latinoamérica es romántico y liberal. O sea, que predomina exactamente el contismo y el positivismo por las necesidades que, que América presentaba. También de un rechazo hacia América del Norte, o sea, hacia Estados Unidos. Y también esto nos dice, ¿no? Que era necesario que el positivismo debía conquistar América, debido a que estaba el afán de progreso. Ahora, pero esto tuvo su origen en un materialismo que rechazó las filosofías oficiales que se dictaban en las universidades, pero ese positivismo luego se convirtió en cierto idealismo, que, o sea, que fue como una evolución europea, nos dice. También nos cuenta que hubo una hibridación, ¿no? Que el pensamiento de América es dominado o sea, tiene influencias de Francia y de España. De Francia por parte de la revolución, aquí, y por parte de España por la tradición. Es el pensamiento de América Latina. Y sobre todo esto tiene una curiosidad peligrosa. También hubo influencia de Spencer por parte del positivismo y hubo una adaptación del pensamiento evolucionista inglés. Menciona también la influencia de dos pensadores, que son la de Fourier y la de Buyao, en los estudios jurídicos y sociales. Y también hay un optimismo por la juventud. Por esa razón es que también esto destaca a José Enrique Godó con el Ariel en Uruguay. Y precisamente eso también caracteriza lo que es el idealismo aquí en América. Ya para finalizar, el autor nos cuenta, nos resume en 5 puntos en qué consiste su postura, ¿no? Que América en su primer siglo de vida tenía de política independiente, no tenía una filosofía original, sino que era una asimilación. Luego la influencia de la filosofía francesa a cargo de Comte, Fouillé y Guyau, que no había lugar para el pesimismo, o sea, eh, el plan era que el proyecto americano era nuevo y que iba a convertirse en la nueva, por así decirlo, en los Estados Unidos que no tiene lugar para un imperialismo. También que ha habido un pragmatismo, que las ideas filosóficas que se ponen en América es un pragmatismo, que es un pensamiento adecuado a la vida, de ahí viene su originalidad. Y también la tendencia a un idealismo de parte de los franceses. Menciona a Bergson y a Boutron. Eso sería todo. Ok, César, gracias. Pasamos entonces ya a comentarios
de aquellos que lo requieren o voluntariamente lo piden. Johnny, vamos a solamente aceptar 5, ¿ya? Johnny primero, ¿alguien más? Jeremy segundo, tercero Frank, cuatro Jesús, Jesús Ismael, y quinto Jerry. Perfecto, en ese orden, por favor, acabamos con Jerry esta ronda de este texto. ¿Ya? A ver, comentarios que tiene que ver con ampliación de lo que dijo su compañero, profundizar en algunos, o evidentemente conectarlo con el propio horizonte del momento. ¿Ya? Comenzamos entonces, Johnny, contigo. Ya, buenas tardes. Quería hacer hincapié en los motivos por el cual Francisco Calderón, digamos, había dicho que era, o sea, el pensamiento europeo que había predominado era prácticamente una imitación del pensamiento francés, ¿no? Del pensamiento liberador que se había dado en la Revolución Francesa, ¿no? Y menciona incluso a Rousseau, a la enciclopedia, etcétera. Y yo he identificado tres razones. La primera es la religiosidad, ¿no? Como había dicho el compañero César al comienzo, al inicio del texto menciona sobre la dominación que daba, ¿no? La Iglesia Católica durante la colonia. Eso lo menciona al final también. Y lo cito, América no tiene una herencia de individualismo religioso, de vida interior, de reflexión activa. Y eso es lo que critica García Calderón, ¿no? La herencia que nos dejó la colonia, la herencia religiosa, que no era tan reflexiva, a diferencia de la herencia que sí tuvo los Estados Unidos, ¿no? Porque allá su digamos, la religión que tuvieron antes de su independencia, como que yo lo veo él lo nota como que más desarrollada o que sirve como un campo de preparación para lo que vendría a ser su pensamiento más reflexivo, más individual, más liberador. Eso en primer punto. El otro es el tema de la raza, porque él también menciona, y lo cito, la raza también es un obstáculo, porque lo llama, que es una raza retrógrada e ignorante. La mayoría de la población no podrá elevarse a las cimas del pensamiento puro. Y allí creo que él está, digamos, siendo prejuicioso, ¿no? O también, él menciona por un lado el pensamiento liberador, la reflexión y todo eso, pero todavía él mantiene esos rasgos, ¿no? De prejuicios que se tenían en la colonia también. Y por tercer punto es el lado de la educación, ¿no? Él menciona que la educación aún no está desarrollada, la vida política, bueno, también es inestable, ¿no? Creo que solamente serían esos tres. Gracias, profe. Gracias, Johnny. Buen hincapié. Y además uno de los grandes problemas que va a ser después del siglo XX el estallido sobre el asunto racial, que afectó fuertemente el siglo XIX y está recogiendo lo que habíamos mencionado también en la última clase, esta perspectiva de una ontologización de las etnias, a tal punto que impulsaba un grado civilizatorio supuesto, pero curiosamente esa civilización era igual a blanca, europea, católica y letrada, ¿no? Y patriarcal, y aquellas que no, ¿no? Y esto va a tener un impacto muy fuerte en la historia de las ideas. Te escuchamos, Jeremy. Ok, buenas tardes, profesor. Bueno, siguiendo la exposición de mis compañeros, quisiera resaltar también lo que, digamos, las corrientes filosóficas en América Latina, si bien es cierto, tienen como punto de partida la imitación, ¿no? Y la asimilación de las teorías e ideas de los europeos, como es el caso de la asimilación del pensamiento político filosófico francés de la Revolución, así como el posterior positivismo, revela, dice García Calderón, una condición, la idealidad que de alguna manera se circunscribe en la forma de pensar de los americanos. Es decir, aquí lo que está haciendo es, digamos, introducirnos en una especie de, no sé si decir categoría, no sé si es demasiado, pero una especie de relación entre americano y idealidad, ¿no? Es decir, que de alguna manera esta especie de, ¿cómo decirlo?,
proyecto americanizador, ¿no? Criollo, está, digamos, relacionado con este afrancesamiento, con este, digamos, digamos, esta influencia, como quizá lo se notó en Bilbao, ¿no? Una influencia, digamos, eh, de Occidente, pero que aparentemente no eran conscientes, ¿no? Y en ese sentido, la herencia de valores, por ejemplo, abstractos como los de la nobleza, ¿no? Que eran de herencia colonial, son, por así decirlo, también una muestra de esa remarcada idealidad en las costumbres y el pensamiento, ¿no? Que de alguna manera viene como una especie de, no sé si decirlo, de hilo conductor, ¿no? Que permite al autor señalar esto, de que es la causa de que de alguna manera en ese momento de la historia exista un fuerte, ¿cómo decirlo? Una fuerte predisposición por las teorías idealistas, espiritualistas, mejor dicho, sobre, por ejemplo, las de Bersón y demás. En ese sentido, creo que lo que se debe criticar es principalmente esta introducción de relaciones, ¿no? Es decir, americano o criollo y, bueno, que no dice criollo, pero lo está presuponiendo, ¿no? Americano y, digamos, idealidad, pensamiento puro, ¿no? Con libertad, desarrollo, ¿no? Son ciertas ideas que ya lo mencionó Johnny, ¿no? La libertad, una especie de, en cuestión de la raza, superioridad, en cuestión de la educación, desarrollo. Entonces, desarrollo, superioridad, libertad, permiten a la sociedad de alguna manera progresar, ¿no? Y, digamos, los que no tienen eso, no son parte, ¿no? Es decir, es la masa indígena de una manera que no estaba introducida en la sociedad, porque, como mencionaba también la semana pasada, ¿no? Lo de Flores Galindo, ¿no? Que decía una república sin ciudadanos, de alguna manera no estaba ligada a estos debates, no estaba, ¿no? Digamos, siendo de alguna manera eh, como que su voz no estaba presente, ¿no? Y eso, digamos, es un problema, porque de manera local y real estamos aquí rodeados de todo ello, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, profesor, creo. Siguiéndole a los compañeros también, ¿no? Bien, bien, Jeremy, interesante porque permite complementar esta idea de que es muy tan perversa como clásica, ¿no? De suponer que son ciertos grupos humanos con características culturales determinadas, ¿no? Que van a ser quienes guiarían el porvenir de las culturas, además, ¿no? Y aquí están los debates sobre algunos conceptos que tú bien has mencionado. Y denominaste bien herencias coloniales, ¿no? Efectivamente. Gracias, Jeremy. Te escuchamos, Fran. Sí, profesor. Bueno, yo en ese sentido iba por otro lado, ¿no? En realidad, más centrándome en el positivismo. Yo me he dado el tiempo de leer los textos de esta semana porque pensé que iban a tomarse, ¿no? Bueno, en cuanto al positivismo realizado en el texto, pues menciona, ¿no? Que se debe tener el culto a la ciencia, quizás tiene una influencia también en las ideas, en tanto, comparando con el texto de, ay, de Russell, entonces hace una distribución según periodos, ¿no? En el sexto periodo, lo que menciona es que esta influencia de ideas que se pretende llevar hacia un ejemplo de un nuevo orden da un fracaso, como lo menciona, porque todavía tienen una dependencia hacia un imperialismo expansivo, ¿no? Esa era mi relación que hacía, porque justamente se ubica en las épocas de 1750 y 1870, que era lo que más caen en un idealismo de tener por propio estas ideas, ¿no? De positivistas que se mencionan en el texto. Eh, Quizás en algunos casos cayendo en lo que Mariátegui también en el texto que nos mandó a leer, menciona, ¿no? Una aproximación a las fuerzas intelectuales y, y el diálogo, y dejando de lado todo lo diplomático y centrándose en las propias ideas, ¿no? Esa más o menos era una relación que hallaba. Esa sería, pues. Muy bien, Fran.
efectivamente, Frank está ahí ayudándonos a vincular cómo en el universo de la estructuración de historia de la filosofía en América Latina, por eso recurre al texto de Dussel que hablaremos en un ratito, ¿no? Estamos nosotros también entendiendo toda la vista panorámica, ¿no? O sea, ¿no? El Perú no es un evento aislado de lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Que es lo que está subrayando Frank. ¿Ya? Muchas gracias, Frank. Sigue Jesús. Buenas tardes, profesor. Profesor, tengo una duda, ¿no? O sea, eh, porque si, como el texto dice, que podríamos ser una síntesis entre las ideas francesas y el influjo de España, entonces me cuestiono, y bueno, el idealismo francés termina por predominar. Me pregunto, ¿cómo es posible asimilar el idealismo en el derecho, en el pensamiento, en las costumbres, en la vida, y no es posible asimilarlas en el lado económico? Porque en ese entonces hablamos que existía en Europa una burguesía, y América hasta ahora no es una burguesía. Entonces, ¿cómo se puede seleccionar ese, ¿no? Quizás ese es mi enfoque. ¿Cómo se puede seleccionar una parte de un idealismo y no todo el idealismo? O sea, ¿es posible? Y lo otro, no lo escuché, no lo escuché bien si usted se refiere a Gustave Le Bon, el autor del francés sobre la psicología de las masas, y si es sobre él, en el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo es posible no asimilar ese lado de la cultura francesa, sobre todo sobre el dominio de las masas? Nada más, profesor. Gracias. Ya, muchas gracias, Jesús. A ver, más que comentario ha sido una inquietud, entiendo. Efectivamente, cuando ustedes han visto ahí autores franceses, también comprendamos que García Calderón es alguien que está eh, exiliado, ¿no? Empujado por las circunstancias. Recuerden que el padre de García Calderón fue presidente de Perú brevemente, secuestrado por los chilenos, ¿no? Presidente García Calderón, ¿no? Y sus hijos son ellos, ¿no? Sus hijos hacen una formación europea. En el caso de Francisco García Calderón, es un personaje, ¿no? Que escribe incluso sus obras, la mayoría en francés, ¿no? El francés era el idioma de la civilización. El prestigio de la cultura francesa llamó incluso Ciudad Luz a París. La cúspide del occidente vencedor, post-ilustración, se encarnaba en Francia, y no en Alemania o Inglaterra, ¿no? Francia era reconocida, por lo menos desde Europa, y cosa que se expandió a toda América Latina. Por eso la América Latina, la palabra incluso en cuanto a orígenes, se atribuye a estas claves, ¿no? Francesas, ¿no? Era un presupuesto, ¿no? Casi tácito, digo casi tácito porque fue cuestionado, de que lo francés era lo ideal, ¿no? El prestigio de su intelectualidad, de su ciencia, etc., ¿no? Entonces, Le Bon, el de Psicología de las Masas, por la cual yo he escrito algunos artículos, además, es uno de los más prestigiosos, pero Le Bon le atribuye, ojo, Le Bon es alguien que está en la filosofía y la psicología, ¿no? Pero recuerden que la psicología no está tan clara a fines del siglo XIX, ¿no? Comienza a aclararse recién como disciplina en el siglo XX. Es más, en general las disciplinas comienzan a crearse como tales, dividirse, o sea, con marcos metodológicos propios, ¿no? A fines del siglo XIX, ¿no? Eso seguro lo han revisado en mis clases de historia de la ciencia. Entonces, tu pregunta específica respecto a Le Bon,
tesis principal de Le Bon en este texto es suponer que hay una masa que adquiere un grado de influencia tal en la historia, ¿no? Que mucha de la historia humana ha sido movida por las masas, más que por individuos, ¿no? Hay un poder de la masa, hay un poder del pueblo, ponlo así, ¿no? Hay un poder del pueblo, ¿no? Incluso la palabra francesa va por ese orden, ¿no? Más que más el pueblo, ¿no? El modelo, ¿no? Es suponer que la historia debería contarse no solamente, como se ha hecho hasta ahora, con la identificación de personajes, ¿no? Que supuestamente han influido, sino también concederle a grupos humanos anónimos un poder tal que impacta en la trayectoria de la historia. Entonces, hay un poder de las masas, ¿no? Hay una psicología, por lo tanto, que había que detectar. ¿Cómo juega esta psicología? Es lo que Le Bon plantea, ¿no? Entonces, ese texto, a eso se refiere la pregunta a Jesús, ¿no? De que la forma como se organiza la narración tiene que incorporar a grupos humanos que hasta ese momento no se habían siquiera detectado como factibles o influyentes en el proceso histórico, ¿no? Entonces, sobre esa clave, que es interesantísima, es que el reconocimiento, ¿no? de que una serie de individuos que hasta ese momento no tenían esa supuesta perspectiva o legitimidad para hacer historia, va a tener que contarse, ¿no? Y esto tiene un impacto importante a comienzos del siglo XX, ¿eh? A los años 20, 30, principalmente en Francia, aparece una escuela de historia que se llama Los Anales, a propósito de una publicación en una revista, ¿no? Los Anales de la Historia, que se conoce en general como la Escuela de los Anales, ¿no? Esto supone algunas cosas, no voy a votar ahora, pero los voy a mencionar, que seguro lo saben ustedes por su historia de filosofía contemporánea, ¿no? ¿Qué es? La primera, que los individuos, en general, no necesitan tener ciertas categorías que han sido romantizadas, ¿no? Es decir, como héroes, para cambiar de historia. Los individuos pueden hacer historias, no necesariamente el orden épico. O sea, nosotros estamos buscando a veces héroes que fundan, ¿no? Un mundo, ¿no? Que casi en las claves apocalípticas originan un grado épico tal de consecuencias universales. Eso es un error metodológico, porque no puede hablarse de individuos que crean mundos. Es una equiparación con deidades, es decir, es una herencia, ¿no? Desde Tucídides, de suponer que hay, ¿no? Grandes hombres, por eso cuando dicen qué gran y magnífico hombre es, ¿no? Gracias a él, ¿no? Etcétera. Un panteón, ¿no? Un panteón glorioso, además sin defectos normalmente, siempre cuentan lo bueno, que son los únicos que cambian la historia. Eso no es así, dice esta escuela, ¿no? Los individuos en realidad, nosotros hemos contado de ellos eso, es decir, no existen, esos actos no existen en sí mismos si no son contados por otros. Por lo tanto, hay héroes, ¿no? Si uno va a contar de ellos, hay héroes en todo tipo de evento histórico. Pero la historia no solamente contar la historia del Estado, de la nación, sino uno puede contar la historia familiar, la historia de su pueblo, la historia local. Porque modifican las personas, los individuos, etcétera, sus pequeños lugares en los cuales ellos conviven. No tenemos que contar la historia necesariamente de grandes hechos heroicos. Miren este giro, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de esta tesis es que efectivamente la historia hay que contar los individuos comunes y corrientes. O sea, Rubén, Melanie, Frank, César, Johnny, Brenda, podemos hacer historia de nuestras propias zonas locales, sin querer cambiar el mundo. Y yo puedo contar además esa historia porque es tan válida como aquella que supone contarse desde el horizonte nacional, por ejemplo, ¿no? El segundo elemento que introduce esta escuela
que es, lo cuento porque es muy importante para ver cómo abrimos la perspectiva de la historia de las ideas mismas, ¿no? Es que las hemos contado con documentación oficial, ¿no? Es la que ha provisto el Estado Nacional, ha provisto el Estado Virreinal, ha provisto cualquier tipo de institución oficial que siempre, 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 siempre cuenta lo que le conviene. Por lo tanto, hay que abrir los insumos, las fuentes de información, desde dónde vamos a contar, qué elementos de estos vamos a usar y cuestionar el mismo principio de documento. El documento no es el documento oficial ni que esté escrito. El documento puede ser un documento no oficial y no necesariamente escrito. Algo que lo había ya revelado a comienzos del siglo XX la antropología. La antropología estudia, y hay una antropología de comienzos del siglo XX, una antropología que busca el origen del ser humano en general, ¿no? En general, lo que hace es buscar los orígenes de toda la humanidad, ¿no? Y desplaza la idea de una documentación escrita a documentaciones de otro tipo, ¿no? Y eso también pasa con la historia. La historia de las ideas, por lo tanto, tiene que ser también buscada con emisores que no necesariamente son escritos. No es un triunfo de lo letrado, y menos del idioma oficial o del documento oficial de la institución, ¿no? Que ha sido legitimada por el Estado. Entonces yo puedo usar cartas familiares, puedo hacer entrevistas, puedo recoger testimonios de las zonas locales, contar mi historia local, usar mi documentación no oficial, no letrada, y sobre eso tejer una historia. Después va a denominarse esto como las microhistorias, ¿no? Entonces, si es así, no existe una historia universal de la filosofía, pues. La historia de la filosofía es una invención interesada. Entonces, cada región, Asia, África, América Latina, pueden contar sus propias historias de la filosofía. Y pueden usar una documentación distinta a la dada del supuesto de que el canon occidental es el único que te permite, te legitima, te valida para poder contar la historia. Entonces, no tienes que haber leído a Hegel, haber leído todas las ediciones de Heidegger o cualquier actor o agente de la filosofía occidental para suponer que esta historia te podrás contar. Hay una disolución de esa restricción. Y además, a propósito de esta pregunta, es que nos lleva a pensar que si aceptamos eso, si aceptamos esa nueva estrategia, ¿no? Nos ayuda también a amplificar, seguro, a profundizar, pero también darle una ruta, ¿no? El texto de Carlos de Orlegui, que se los he colocado ahí, ¿no? Es un texto que opta por un camino liberacionista. No le va a interesar, o le va a interesar muy poco, contar la historia de la filosofía en América Latina, ¿no? Si no es esta, a la vez, un acto de liberación respecto al modelo hegemónico europeo. Entonces, MIE también es usado, o puede usarse como un instrumento que opta por un tipo de sectorización de una agenda. Y es igual de legítima. ¿De acuerdo? Es igual de legítima asumiendo que efectivamente todas tienen este interés. En el caso de Orlegui lo hace explícito, además, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, con eso espero haberte contestado algo, Ismael. Jerry, te escuchamos. Sí, profesor, bueno, a propósito de lo que estaba mencionando, creo que es transversal, ¿no? El problema
de que no hay algo propio, ¿no? Que se investigue, ¿no? O que se estudia, ¿no? Por ejemplo, a los pequeños desde muy chiquitos, pues les hablan de leones, ¿no? Y acá en nuestro país, pues no hay ningún león, pues, ¿no? Nadie ha visto un tigre, pero son los animalitos referentes, ¿no? Al momento de estudiar la naturaleza, ¿no? Bueno, yo podría rescatar eso, ¿no? Bastante de la teoría decolonial, ¿no? En ese sentido digo que es transversal porque no se reduce a la filosofía, ¿no? Sino tiene que ver con todo el campo de la educación, ¿no? Bueno, lo que quería preguntar era con respecto al positivismo. El autor menciona, bueno, los límites históricos de este texto son bastante claros, ¿no? Porque ha escrito a inicios del siglo XX, data de 1908. Así que cuando dice que empieza de nuevo el auge del idealismo en nuestro país, pues se está refiriendo al auge del idealismo a inicios del siglo XX, ¿no? Porque ahí no se queda, ¿no? Nuestra historia no se reduce a inicios del siglo XX, ¿no? Hay más cosas que aparecen, ¿no? Entonces, antes del auge del idealismo, precisa que existía el auge del positivismo, ¿no? Pero el autor menciona que no sabe con precisión cuáles son los factores que han permitido que el positivismo extienda sus raíces acá en nuestro país, ¿no? Sencillamente menciona que hubo seguramente una reacción contra un modo de pensar verbal y difuso, ¿no? Pero no establece otros factores, ¿no? Entonces yo quería preguntar, profesor, ¿cuáles son esos otros factores que han permitido que el positivismo eche raíces a fines y a inicios del siglo XX en nuestro país? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es, bueno, en la parte casi final, en las reflexiones que da el autor, dice que nuestra filosofía es imitativa, ¿no? No es original, ¿no? ¿En qué medida nosotros podemos considerar una filosofía original? ¿No? Porque entiendo que podemos entender eso desde dos vertientes, ¿no? Por un lado, utilizando un criterio geográfico, ¿no? La filosofía es original en la medida en que ha nacido en estas tierras, ¿no? ¿No? Solo en esta medida, ¿no? Pero la filosofía también podría ser original en un sentido cualitativo, ¿no? Tal vez podemos entenderlo en la medida en que canalice los problemas de la gente que vive en estas tierras, ¿no? Los problemas reales, concretos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nosotros podemos considerar, ¿no?, que una filosofía pueda ser original? ¿Qué características tendría? ¿No? Esas son las dos preguntas, profesor. Ya, ok, gracias, Jerry. Recuerden que también pueden comentar, ¿no? La idea es que comenten y pregunten, seguro, y son muy interesantes las preguntas. Además, en el primer caso, miren, respecto al positivismo, primero hay que hablar de positivismo, ¿no? Ya he mencionado que más bien hay que pluralizarlo, ¿ya? Es más heterogéneo de lo que parece, no es monolítico el positivismo. Incluso en la propia Europa, ¿no? No es lo mismo el positivismo de Comte, ¿no?, o el de Spencer, obvias razones, ¿no? O incluso el de Le Bon, ¿no?, que se mencionó. Incluso coquetea con naturalismo. El modo como se ha leído el positivismo en América Latina es que es un instrumento para ir contra la oligarquía, como efecto político, ¿ya? ¿Por qué? Porque suponía que el positivismo era una herramienta, ¿no?, o la asumían como que era una herramienta de equiparación de los ciudadanos republicanos, emancipados, educados, de clase media, que podían acceder al poder, ¿no?, a través del discurso científico. Es decir, no era tu herencia familiar, lo que te habías heredado de papá, mamá, ¿no? No era cualquier tipo de explicación del origen de la riqueza, por ejemplo,
como heredad, sino tu propia capacidad. Son tus méritos, tu esfuerzo, tu educación. El positivismo por eso es poderosamente de todas las corrientes del siglo XIX la que más apuesta por el tema educativo. Porque el tipo de pedagogía positivista involucraba una formación científica. El supuesto era que esta formación científica te iba a llevar a un grado tal, ¿no?, de que tus méritos, tus potencialidades humanas se expandieran. Y con eso erradicar todo aquello que decía o se refería a las explicaciones exógenas, Dios, deidades, etc. O grandes herencias familiares. Es el individuo educado que alcanza una carta de ciudadanía, ejerce su razón científica y como tal, entre seres, personas formadas con ese mismo tipo de parámetros, disputan el acceso a los espacios de poder político, económico y cultural. Una herramienta de la clase media, repito, para enfrentarse a la oligarquía. Por eso los que encabezaban en toda América Latina, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, son las clases medias. Las pequeñas clases medias me estoy refiriendo, ¿no? Las que sus orígenes no necesariamente tienen todos esos fundamentos coloniales. Entonces, para terminar de barrer, esa es la idea, en Perú no, como saben, no tuvo tanto impacto, ¿no?, todos los restos de lo hispánico, ¿no?, de su sistema coloniaje, el positivismo se convirtió en su caja de herramientas. ¿Perdón? A eso hay que sumarle que en los países de América Latina, y acaba con el tema de originalidad, los positivismos adquieren rasgos o matices diferentes. Les he indicado que alguna gente seguía pues aquí a Spencer, otros seguían a Comte, otros a Le Bon, y había combinaciones de todos ellos, que no solamente positivistas, sino muy heterogéneos. Por eso les mencioné en la primera clase que el mensaje, para usar un canal de comunicación, que está representado por este tipo de discursos, son asimilados, es verdad, pero también son resemantizados, resignificados y usados de diversa manera, ¿no?, de diversa manera, a tal punto que convivían con interpretaciones. Uno puede decir, ¿cómo es posible esto, no?, de tipo, por ejemplo, espiritista. La idea de que existe una suerte de gran hermandad universal, ¿no?, los seres humanos son parte de esta gran cadena del universo, y es involucrada poder tener grados de comunicación con lo que aparentemente no podíamos ver. Y está muy relacionado al surgimiento de la psicología. Recuerden ustedes que gracias, bueno, Freud tiene un buen impacto rápido, ¿no?, en Europa, y que aquí llega, ¿no?, con mucha potencia, ¿no?, a comienzos del siglo XX, es el libro clásico, que es la interpretación de los sueños, ¿no? Y bien simple la tesis de los sueños. Son los sueños parte de la humanidad en su área racional o no. La respuesta de Freud es sí, solo que está en el inconsciente. Y este inconsciente lo que hace y logra tener es, si uno lo va a usar, ser conocido usando el método científico. Entonces Freud destruye la idea que los sueños tienen que ver con el esoterismo, con interpretaciones mágicas, mitológicas. No, es parte inherente a la composición humana, por lo tanto también se allana a metodologías científicas. Y lo intenté explicar.
y encuentra patrones comunes universales, ¿no? Ese que se han cuestionado esto, pero bueno. Y esto es muy importante porque la psicología y la filosofía del 19 y del 20, repito, los contornos no son tan claros en muchos casos. Por eso van a encontrar ustedes filósofos y psicólogos casi a la vez, peruanos incluso, ¿no? Que escriben psicología y filosofía. Esta pregunta sobre la originalidad está imbricada con todos esos aspectos de combinaciones para la interpretación. Usemos un solo autor peruano del 19, Javier Prado. Javier Prado pasa de ser un lector inicial de Kant a ser un positivista. Y luego de ser positivista, se acerca al espiritualismo. O sea, si uno contara la historia de un solo autor, ¿no? Uno ve una evolución. Hay etapas en las que son tránsito, si solamente usamos ese esquema europeo. Es decir, positivista, ergo, sigue, espiritualismo. Pero no hemos contado que muchos de nuestros autores, incluyendo Mariátegui, por ejemplo, son gente que son seguidores del espiritismo. La historia del espiritismo en Perú o en México ha sido muy poca contada. En Brasil ha sido mucho más contada, ¿no? Los espiritistas. Entonces hay una heterogeneidad, una combinación, una preocupación por lo original es un error. A pesar que está a hacer un llamado a la acción ahí, ¿no? Hay una pretensión de buscar, que va a caracterizar, recordemos, esta pregunta hasta los años 70, ya no es una pregunta de filosofía latinoamericana, ¿no? De la búsqueda de la originalidad. Ya esta respuesta que tú bien has indicado, ¿no? Una respuesta de índole cultural, ¿no? Es decir, tendría que tener raíces desde una localización latinoamericana, y sí, Johnny está más cerca de eso, así como Miñolo. Miñolo plantea eso a propósito. Walter Miñolo. O tendría que tener una suerte de nueva interpretación del mundo, de tal magnitud, cuyo impacto sea, por cuando menos regional o global. Es como si uno pensara, es el síndrome adámico, ¿no? Como si uno pensara que así como sucede en la política, o sucede que cada 5 años alguien refunde el país, ¿no? Cada 10 años alguien supuestamente que tiene una nueva interpretación de las cosas. Es también complejo adámico, ¿no? Suponer eso. Nuestra explicación como historiadores, creo yo, y este es un paréntesis mío, ¿no? Está en saber qué cosa ha sucedido, es cartografiarla. Si estamos apelando a la idea de ser historiadores de la filosofía, historiadores de las ideas, ¿no? Habrá la diferencia entre ambas, ¿no? Pero la idea de cartografiar, de diagramar, es saber qué está pasando. Y cuando uno mejor se acerca, usando mayor cantidad de insumos diversos, sin prejuicios, sin estereotipos, es altamente probable que tu grado de minuciosidad permita, ¿no? Una narración de la historia de la filosofía, vamos a llamarlo así, con mayor complejidad. Va a enriquecer. Si usamos el tema, incluso hasta como categoría, del original, tú vas a moverte con esta situación de saber primero qué es lo original y qué es limitativo. ¿De acuerdo? Lo voy a poner como un ejemplo literario, ¿no? En los años 50, 60, en particular, apareció una fuerte, ¿no?, tendencia de literatura latinoamericana que se llamó el boom, conocido como también realismo mágico, Gabriel García Márquez, ¿no?, Carlos Fuentes,
¿no? Mario Vargas Llosa incluso, etc. Todos ellos usaban, o la mayoría de ellos usaban técnicas que no necesariamente eran originales, en el sentido de creadas por ellos. Si ustedes leen a Vargas Llosa, ¿no? Las técnicas que él usaba eran, o habían sido partes de ellas, hechas por Stendhal, por Flaubert, o por William Faulkner. Pero ¿qué hizo diferente a Vargas Llosa? ¿Qué hizo diferente a García Márquez? ¿Qué hizo diferente a Donoso, a Carlos Fuentes, a Julio Cortázar, a pesar que usaban técnicas que no necesariamente ellos habían inventado? La respuesta es obvia, ¿no? Ahí está. Temas, el estilo. No fueron recusados por imitativos. Fueron aceptados, colocados, posicionados como un tipo de literatura latinoamericana. Y hablan igual del amor, del poder, de la tristeza, la melancolía, como casi todas las historias en las novelas o las narrativas. Pero tuvieron un grado de personalidad. Algo parecido ustedes imaginen en la filosofía. No se trata de cuánto repites a Kant o Heidegger, porque eso es factible y completamente notable además revisar, porque uno lee siempre el juicio de las cosas, ¿no? Mi biblioteca está compuesta, una parte importante de filósofos europeos que los leo con regularidad, con pasión, ¿no? Los latinoamericanos son los que más leemos a los europeos, los latinoamericanistas me refiero, como en mi caso, ¿no? No hay sesgo, ¿no? Lo que hay es agenda académica, lo que hay es programa académico. ¿Ya? Lo que sí es verdad, y con eso entramos a la parte final de este ejercicio de conversación, es que algunos autores en América Latina son a la vez una extensión acrítica de ciertos modelos de pensamiento. Es decir, más que ser partícipes de una comunidad, más parecen predicadores. Más de ser agentes que interpretan, ¿no? Y aportan desde su propia posición intelectual, ¿no? Se vuelven seguidores, más fans, más secta, más religión, más templo que comunidad filosófica crítica. A eso se refieren, en realidad. Que hay un grupo importante de docentes, de investigadores, latinoamericanos, peruanos es obvio, que tienen un club, que hacen retórica, que hacen evangelización de ciertos autores. Y yo he visto, incluso hay gente que es casi un Husserl lovers, ¿no? Usan hasta polos, ¿no? Stickers. Confunden el ejercicio del pensamiento con fieles de un templo. Bien descrito por Salazar y por Leopoldo C. y por muchos de los filósofos. A ellos se refieren, y a eso se refieren, que aún perviven, ¿no? Que son más bien difusores, acríticos, sin cuestionamiento, como si hubieran encontrado la panacea, la solución de todo tipo de problemática humana, sin crítica. Esa imitación es la imitación que hay que cuestionar. Ese tipo de repetición retórica, vacía de crítica, ¿no? Que más parece un menú, un manual a seguir, es contraproducente para todo tipo de vida intelectual. Y que fueran, pues, discursos de tal magnitud que son efectivamente no cuestionables y no criticables. Los latinoamericanistas creemos que nuestros grandes referentes
profundamente, yo critico profundamente a Miro Quesada, a Salazar, a Dussel. A Dussel lo cuestionaba abiertamente. Tenemos una posición diferente, bueno, esto es una audacia decir tenemos, yo tengo una posición diferente a la de él. O sea, no romanticemos ni volvamos como deidades, ¿no?, a estos tipos de referentes. A eso se refieren. Muy bien lo visiona Mariátegui, muy bien lo visiona el mismo García Calderón, que hay un porcentaje de imitadores. Y eso es una distorsión del ejercicio filosófico que es fuertemente, poderosamente, necesariamente crítico, ¿no? Crítico. ¿De acuerdo bien? Entonces, se vuelve interesante el escenario, ¿no? O sea, si sabemos, y con esto vamos entrando a la etapa, repito, la parte final de esto es, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo estamos contando? ¿Cómo lo estamos contando? ¿Cuál es la estrategia detrás de una estrategia política, académica? Repito, no es inocente ningún tipo de historia de la filosofía. Hay un programa, hay una agenda. Nuestra chamba es distinguirlas. ¿Qué es lo que está detrás, no? ¿Qué cogemos interesante? ¿Qué aquello que no puede ser interesante para nuestras propias formas de hacer vida académica, ustedes como estudiantes, ¿no?, en su búsqueda de aquello que le va a ser tu zona de especialización, ¿no?, profesional, ¿no? Pero a eso nos debe llevar un poco la reflexión, ¿ya? Efectivamente, Dionis, sí, de acuerdo, como decía, ¿no?, somos lectores asiduos de todo tipo de filosofía occidental, aún más, ¿no? Aún más. Pero bueno, hasta ahí, buen ejercicio. Voy a llamar lista, por favor, los que han participado también. En este momento los publico, ahí están, publicados.